One Story, 19. Éxodo 25, 40. El tabernáculo, el becerro de oro. Dios, que llamó a su pueblo al desierto, hizo con ellos un pacto de sangre en el monte Sinaí. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, suena como un pacto de dos partes. Pero incluso este pacto de la ley en Sinaí es, en última instancia, un pacto de gracia. Todo pacto que Dios hace con personas pecadoras es un pacto de gracia. A través del pacto de sangre, es como si Dios hubiera declarado un compromiso. Luego, para prepararse para la boda, Él entrega los votos matrimoniales, los 10 mandamientos. Y ahora llama a Moisés para darle instrucciones sobre la casa de bodas, el tabernáculo. Moisés permanece en el monte por 40 días y 40 noches. Instrucciones para el tabernáculo. Dios le da a Moisés instrucciones para el arca del pacto y la cubierta del propiciatorio. La mesa para el pan de la presencia. El candelabro y sus utensilios. El tabernáculo y sus cortinas. El altar de los holocaustos. El atrio del tabernáculo. Las vestiduras sacerdotales. El pectoral del juicio. El resto de las vestiduras sacerdotales. La consagración de los sacerdotes. El altar del incienso. La fuente de bronce para lavarse. El aceite sagrado de la unción. Y el incienso sagrado. Recibe la ofrenda solo de quienes den con corazón dispuesto. Para construir el tabernáculo, se necesitaban materiales, oro, plata, bronce, hilos, pieles de animales, madera de acacia, especias y piedras preciosas. Los israelitas ya tenían esos materiales, algunos eran suyos, y otros los habían recibido de los egipcios al salir de Egipto. Pero Dios lo deja muy claro. Recibirás ofrendas de todos los que tengan el corazón dispuesto para darlas. Dios no estaba pidiendo sus posesiones, sino sus corazones. Haz todo según el modelo que te mostraré. Puede parecer obvio, pero hay que decirlo claramente. El tabernáculo se está construyendo para Dios. Es la morada de Dios, el lugar de Dios. Eso significa que debe hacerse exactamente según el modelo que Él muestra. Así como Noé construyó el arca exactamente como Dios le mandó. Todo debe hacerse a la manera de Dios. Solo entonces será realmente para Dios, y pertenecerá a Dios. Si lo construimos conforme a nuestras ideas y deseos, entonces nos pertenece a nosotros, no a Dios. Debemos recordar esto. El templo futuro, cada ministerio de Jesucristo, todo se hará conforme a la voluntad de Dios. Nosotros también fuimos creados por la palabra de Dios, y debemos vivir según la palabra de Dios. Allí me encontraré contigo y te daré mis mandamientos. Dios dice que se encontrará con el sumo sacerdote sobre la cubierta del propiciatorio. Puesta sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y desde allí dará mandamientos para su pueblo. Sin la cubierta del propiciatorio, nadie puede presentarse ante el arca. Así que Dios la coloca, porque es a través de la expiación que Él se encuentra con su pueblo. A través de la verdadera y definitiva expiación que vendrá, Jesucristo, podremos encontrarnos con Dios. Todo este sistema de expiación avanzará, desde el tabernáculo, hasta el templo, y finalmente hasta la cruz de Jesucristo. Mantén encendidas las lámparas desde el atardecer hasta el amanecer. Las lámparas debían permanecer encendidas desde la tarde hasta la mañana, usando aceite de oliva puro, prensado especialmente para la luz. Aarón y sus hijos debían encargarse de mantener las lámparas encendidas continuamente delante del Señor. Este aceite de oliva puro, sin mezcla alguna, representa el aceite del Espíritu Santo. Aarón y sus hijos eran sacerdotes imperfectos. Pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, estará con nosotros siempre, por medio del ministerio del Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Yo soy el Señor su Dios.
Dios ordenó que se ofrecieran sacrificios quemados todas las mañanas y todas las tardes en el altar. A través de esas ofrendas, Dios prometió encontrarse con su pueblo. Y por su gloria, la tienda de reunión sería santificada. Dios consagraría la tienda, el altar y también a los sacerdotes, para que pudieran servir en sus funciones sacerdotales. Y Dios dijo: Entonces habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Harás expiación por sus vidas. Dios le dijo a Moisés que hiciera un censo de todos los varones israelitas mayores de 20 años. Y cada uno debía entregar medio ciclo como rescate por su vida. Esto era para evitar plagas y también para el servicio de la tienda de reunión. Los ricos no debían dar más, ni los pobres menos. Nadie podía pagar por otro. Cada uno debía hacerlo por sí mismo. Llenos del Espíritu de Dios. Para la construcción del tabernáculo, Dios eligió a Bezalel de la tribu de Judá y a Aholiab de la tribu de Dan. Dios los llenó con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia, conocimiento y todo tipo de habilidades. Para que pudieran realizar todo el trabajo que Él había ordenado. Esa habilidad no venía de ellos mismos. El ser humano, por naturaleza, tiende a idolatrar lo que ve. Así que cuando estas personas hacen algo, la gente tiende a glorificar al artesano. Pero debemos tener esto claro. Fue Dios quien les dio la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, las habilidades y la capacidad. Fue solo por el Espíritu de Dios que pudieron hacerlo. Sin el Espíritu, no podrían haber hecho nada. Guardarás mis días de reposo. Dios designó un día a la semana y ordenó que se guardara como santo. Ese día sería una señal entre Él y su pueblo. Cualquiera que lo profanara o trabajara en ese día debía morir. Incluso encender fuego en su casa estaba prohibido. Guardar el día de reposo sería un pacto eterno, una señal perpetua. Apartar un día de la semana no era algo pequeño. Para Israel, el día de reposo era el sábado. Después de la resurrección de Jesucristo, se convirtió en el día del Señor. Pero lo más importante es que el día que Dios ha designado debe ser guardado como el día de Dios. Eso significa alinearnos con el calendario de Dios. No podemos simplemente escoger el día que mejor se ajuste a nuestra agenda y llamarlo día de reposo o día del Señor. En Egipto y en Canaán, los reyes humanos o los poderosos eran los que actuaban como señores. Pero para el pueblo de Dios, Dios debe ser el único Señor. No solo el día de reposo, sino también el año sabático, las ofrendas quemadas, las fiestas señaladas, todo debía ser guardado conforme a las instrucciones de Dios. Esto tiene que ver con un cambio en nuestra conciencia, un cambio en nuestra vida, y un cambio en nuestros ritmos de vida. En este momento, Moisés está en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones detalladas de parte de Dios sobre el tabernáculo. Pero abajo, el pueblo está con Aarón, Hur y los 70 ancianos. Dios está hablando acerca del lugar donde Él se encontrará con su pueblo, el tabernáculo, y acerca de las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Mientras Dios está cuidadosamente, amorosamente, revelando cada detalle. Abajo, el pueblo está girando su corazón en otra dirección. Cometiendo adulterio espiritual. Mientras Dios está revelando su amor, paso a paso. El pueblo está haciendo algo totalmente distinto, con un corazón totalmente diferente. Moisés no baja del monte. La Escritura dice que Moisés permaneció en la cima del monte durante 40 días. Pero el pueblo, al pie del monte, no pudo esperar tanto. Entonces le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. A ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Debemos escuchar con atención lo que están diciendo. Primero, dicen, haznos dioses. El enfoque sigue estando en ellos mismos. Dios aún no está en el centro.
Convertirse en el pueblo de Dios a través del Éxodo significaba que su estándar de vida tenía que cambiar, de uno centrado en sí mismos a uno centrado en Dios. Pero ya sabemos, por las historias de Abraham y Jacob, que este tipo de transformación no sucede de un día para otro. Incluso ahora, el pueblo de Israel piensa, mientras nos haga felices, mientras nos satisfaga, cualquier Dios servirá. Luego, se refieren a Moisés como el hombre que nos sacó de Egipto. Este es su segundo error, y es tanto una necedad como una maldad. Por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano, que siempre busca algo visible para adorar. Dios nunca les dio una forma visible de sí mismo, ni siquiera un nombre que pudieran usar de manera vana. Ya vimos que Bezalel y Aholiab eran sabios y hábiles únicamente porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés levantó su vara, pero fue Dios quien abrió el mar. Sin embargo, lo único que la gente vio fue al hombre sosteniendo la vara. Eso es lo que hace el pecado. Reemplaza la obra de Dios con lo que los ojos humanos pueden ver. Aarón y Miriam eran hermanos de Moisés, y líderes en el Éxodo. Pero Aarón seguía siendo Aarón. Y Miriam seguía siendo Miriam. Aarón escucha esta petición absurda y les dice que tomen los aretes de oro de sus esposas y se los traigan. Luego, fabrica un becerro de oro y declara: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Por qué un becerro? Porque en Egipto, uno de los dioses más poderosos era representado como un toro. Y no solo en Egipto, muchas naciones agrícolas alrededor también adoraban toros o becerros como ídolos. Por eso, Jeroboam también fabricó becerros de oro y puso uno en Betel y otro en Dan. El pueblo construye un altar, y al día siguiente ofrecen holocaustos y sacrificios de comunión. Comen, beben, bailan y crean un gran desorden. Pero eso mismo fue lo que hicieron cuando sellaron el pacto de sangre con Dios. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión, y los representantes comieron y bebieron delante del Señor. Así es el ser humano en su maldad. Por su conveniencia, reemplazan rápidamente al Dios vivo con un becerro de oro. El mismo oro que Dios les pidió que ofrecieran para el tabernáculo. Ellos lo usan primero para fabricar un ídolo. Esa es la naturaleza humana. Ingratos es la palabra perfecta. Y aún así, sabiendo todo esto, Dios los llamó. Dios los amó. Ese amor es más de lo que podemos comprender. Moisés no sabe lo que está ocurriendo abajo, pero Dios sí. Dios le dice: se han corrompido. Los llama un pueblo obstinado y dice que los destruirá. Pero Moisés suplica al Señor diciendo: recuerda a tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra que prometí, para que sea su herencia para siempre. Moisés se aferra al pacto que Dios había dado. Entonces Dios se detiene. No los destruirá, pero tampoco pasará por alto su pecado. Actuará conforme al principio de justicia. ¿Pero acaso Dios no sabía que los israelitas iban a rebelarse así, justo después del pacto en el Sinaí? Claro que lo sabía, desde antes de la creación del mundo. Por eso, en la obra de Dios, la salvación viene antes que la creación. Dios planeó el camino de salvación y luego creó. Incluso antes de llamar a su pueblo, la cruz de Jesucristo ya estaba presente en el plan eterno de Dios. Así que sin Jesucristo, sin la cruz, no podemos entender la Escritura. Dios sabía, pero aún así los amó. Dios sabía, pero nunca causó su pecado. Arrojó las tablas de sus manos y las rompió. Moisés baja del monte con Josué. Y al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés se enoja muchísimo y arroja las dos tablas, rompiéndolas al pie del monte. La Biblia dice que Moisés se llenó de ira. Es la ira justa de Moisés, sí, pero también es un acto simbólico. Si las tablas permanecían intactas,
el pueblo tendría que morir conforme al pacto escrito en ellas. Así que Moisés las rompe. Moisés ya sabía lo que habían hecho, Dios se lo había dicho. Pero ahora lo ve con sus propios ojos. Moisés quema el becerro de oro, lo muele hasta hacerlo polvo, lo esparce sobre el agua y hace que el pueblo la beba. Luego, los levitas se unen a él y matan a unos 3000 hombres. Después de esto, Moisés sube nuevamente ante el Señor y ora. ¡Qué gran pecado ha cometido este pueblo! Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Dios responde con firmeza. Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el momento, castigaré su pecado. No sucederá de inmediato, pero Dios lo tratará a su manera. Dios le dice a Moisés que lleve al pueblo a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Dice que enviará a su ángel delante de ellos, expulsará a las naciones y los llevará a una tierra que fluye leche y miel. Pero también dice, no iré con ustedes, porque son un pueblo obstinado, y podría destruirlos en el camino. Cuando el pueblo escucha esto, se lamenta. Dios les dice que se quiten sus joyas, porque esas joyas todavía llevan el rastro de Egipto. Todavía están aferrados al pasado, a lo que ellos creen que los protege. Moisés sale a la tienda de reunión, fuera del campamento. Aún no es el tabernáculo. Y dice: Si me miras con agrado, enséñame tus caminos para que te conozca y siga agradándote. Recuerda que esta nación es tu pueblo. Y Dios responde: Mi presencia irá contigo. Moisés sigue llamando a este pueblo rebelde, tu pueblo. Entonces, ¿cómo entendemos este cambio en el corazón de Dios? Esto es el celo de Dios, por la santidad de su pueblo. Dios es omnisciente y todopoderoso. Él lo sabe todo, pero lo que Él sabe y lo que Él desea no son lo mismo. Lo que Dios desea es que su pueblo viva como su pueblo. Y Él sabía lo que harían. Aún así, los eligió. Aún así, los llamó. Aunque estaban lejos de vivir como el pueblo de Dios. Dios aún los llamó, mi pueblo. Dios hace un pacto con el pueblo una vez más. Si el primer pacto en el monte Sinaí fue antes del becerro de oro y antes de que Moisés rompiera las primeras tablas. Este nuevo pacto ocurre después de todo eso. Dios declara acerca de sí mismo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Que mantiene su amor hasta por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, Dios habla con claridad tanto de su amor como de su justicia. Entonces Moisés se inclina rápidamente hasta el suelo y suplica: Si he hallado gracia ante tus ojos, Señor, que el Señor vaya con nosotros. Aunque este es un pueblo obstinado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu herencia. Moisés apela solamente a la misericordia de Dios. Y luego Dios dice: Yo hago un pacto contigo. Haré delante de todo tu pueblo maravillas que nunca han sido hechas en ninguna nación de la tierra. Y manda. Obedece lo que hoy te mando. Les advierte que no hagan pacto con los pueblos de Canaán, porque eso se convertirá en una trampa para ellos. En cambio, deben derribar sus altares, destruir sus piedras sagradas, cortar sus imágenes de acera. Y nunca inclinarse ante sus dioses ni casarse con ellos. Dios es un Dios celoso. En resumen, Dios está llamando a su pueblo a vivir conforme a su ley. Ese es el amor indescriptible de Dios por su pueblo. 3 veces al año todos tus hombres deben presentarse ante el Señor. Dios les recuerda nuevamente guardar las 3 fiestas que ya había mencionado.
La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha. A través de estas 3 fiestas, todos los varones deben presentarse delante del Señor 3 veces al año. Más adelante, en la enseñanza de una sola historia 22, hablaremos en detalle sobre estas fiestas. Pero lo más importante es esto. A través de estas celebraciones, debían recordar a Dios y ver a Cristo. Recordar lo que Dios había hecho y recordar quién es Él. Luego Dios le dice a Moisés que escriba nuevamente estas palabras. Y Moisés baja con las palabras del pacto, los 10 mandamientos, y entrega al pueblo todo lo que el Señor había dicho. Ahora, después de toda la batalla espiritual, es momento de comenzar a construir el tabernáculo. Antes, todo eran instrucciones. Ahora, comienza la construcción conforme a las instrucciones. Se construye el tabernáculo. Primero, se reúnen los materiales. Las ofrendas vienen de los que tienen un corazón dispuesto. De los que son sabios de corazón. Y de los que fueron movidos en su corazón y dieron con voluntad. Dios no desea ofrendas dadas con obligación o con renuencia. Él ama al dador alegre. Y las ofrendas voluntarias para el tabernáculo fueron más que suficientes, tanto, que tuvieron que detenerlas. Dios llamó a Bezalel, de la tribu de Judá, y a Aholiab, de la tribu de Dan. Y los llenó con el Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Para que pudieran hacer todo el trabajo necesario. Pero no fueron solo ellos. Dios también dio sabiduría y habilidad a muchos otros cuyos nombres no conocemos. Así que debemos recordar, Dios usa tanto a los obreros conocidos como a los ocultos. Conforme al mandato de Dios, se construye primero el tabernáculo y sus cortinas. Luego, en el lugar santísimo, el arca del pacto y la cubierta del propiciatorio. En el lugar santo, la mesa del pan de la presencia. El candelabro. Y el altar del incienso. Después viene el altar de los holocaustos, la fuente de bronce para el lavado. Y el atrio. Luego se hacen las vestiduras para los sacerdotes. El efod. El pectoral para tomar decisiones. Y las demás vestiduras sacerdotales. Y la Escritura dice. Así fue terminada toda la obra del tabernáculo, la tienda de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor había mandado a Moisés. Y cuando Moisés vio que todo el trabajo se había hecho tal como el Señor había mandado, los bendijo. El tabernáculo se arma exactamente según las instrucciones del Señor. Y la obra se completa. Todo se organiza en el orden que Dios había mandado. Luego, Dios le dice a Moisés que tome el aceite de la unción y unja el tabernáculo y todo lo que hay dentro. Esto consagrará todos los utensilios y los hará santos. Después de eso, Aarón y sus hijos deben ser lavados, vestidos con sus vestiduras sagradas, ungidos y consagrados, para que puedan servir como sacerdotes. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Cuando el tabernáculo se termina, tal como el Señor había mandado. La nube lo cubre, y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Desde ese momento, cada vez que la nube se levantaba sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha.